programación inicial del ventilador, interfaz operador. Cuando hablamos de ventilar al paciente, en nuestras unidades de cuidado intensivo nos vamos a ver enfrentados a una cantidad de ventiladores, cada uno muy diferentes de otros, tanto en su programación como en su calibración y manejo, pero lo más importante de esto es poder lograr entender el principio básico y el funcionamiento básico del ventilador para poder hacer un buen trabajo. Una vez se decide intubar al paciente, como lo mencionábamos ayer, como lo mencionó Gabriel ayer en la charla, el ventilador debe estar listo, encendido, correctamente calibrado y correctamente conectado y calibrado, perdón. Y una cosa muy importante que debe tener en cuenta el operador que va a manejar el ventilador es que se familiarice con la interfaz del ventilador. Como les menciono, de un ventilador a otro hay muchas diferencias en cuanto a su manejo. Cuando hablo de manejo me refiero al equipo en sí. Y familiarizarse con el equipo va a garantizar que se pueda manejar de forma correcta y al mismo tiempo de forma segura. Hay una recomendación que han hecho en la literatura, que es importante que el personal no entrenado en cuidado intensivo pueda contar con ayudas cognitivas para que pueda hacer mucho más fácil la programación del ventilador. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos programar el ventilador. Pero antes de programar el ventilador hay que tener presente unas consideraciones generales. Uno, valorar e interpretar gases arteriales. Esto, si el paciente que se ha decidido intubar tiene gases previos, nos va a dar una luz de cómo vamos a programar el ventilador mecánico en cuanto a parámetros de oxigenación y parámetros de ventilación. Dos, hay que observar al paciente antes de hacer algún cambio en el ventilador. Hay que revisar el ventilador, en qué modo, parámetros, las conexiones y al mismo tiempo, si el ventilador tiene monitoreo gráfico, podemos hacer una evaluación mucho más profunda de lo que está pasando con mi paciente. Vamos a también a revisar la radiografía de tórax y esto es muy importante cuando se intuba al paciente, verificar posición del tubo orotraqueal y verificar que el paciente no tenga pues el tubo sobreinsertado o el tubo selectivo para poder hacer una ventilación eficaz y verificar y reportar las características de las secreciones. Esto es muy importante cuando intubamos al paciente y estamos haciendo higiene bronquial. Eso también nos da una luz de cómo está nuestro paciente. Para poder entender el comportamiento del ventilador mecánico, hay cuatro conceptos muy importantes que, entendiéndolos uno a uno, podemos programar un modo ventilatorio de forma segura. Está la variable control, la variable de fase, la variable de condición y la variable basal. Cuando hablamos de la variable control, va a ser la variable que va a definir cómo el operador va a garantizar la insuflación, incluyendo la forma de la onda de flujo. La variable control más común es una presión o un volumen. La variable de fase, que se va a caracterizar, es la que nos va a decir cuándo iniciar, cuándo finalizar y qué parámetros van a limitar esa fase inspiratoria. La variable condición, que va a determinar qué tipo de ciclo se va a aplicar en cada momento, y la variable más común en cada uno de los modos ventilatorios, que va a ser el PIP. Concibiendo cada una de estas variables, vamos a poder programar un modo ventilatorio. Esta es la interfaz, es una de las tantas interfaces que aparecen a la hora de programar un modo ventilatorio. Este es el ventilador Puritan Bennett 980 y cada vez que se prende el ventilador, se calibra, se programa. Hay ventiladores que permiten programar, antes de seleccionar el modo ventilatorio, permiten programar o determinar cuál va a ser el género del paciente y la altura del paciente, para de esta manera hacer una programación mucho más segura, basada en las características antropométricas del paciente. Ahora bien, cuando decidimos ventilar un paciente, muchos dirían o pensarían qué parámetros vamos a programar. Alguien podría responder, depende de qué.
si voy a programar un paciente en un modo controlado por volumen o un modo controlado por presión. El parámetro o el modo más común, y es lo que hemos venido hablando durante todas estas charlas, es el modo controlado por volumen. Vamos a ampliar un poquito cada uno de los parámetros que se programan en este modo, y es la recomendación del consenso de iniciar la ventilación en este modo ventilatorio. Cuando programamos el volumen corriente, también tenemos que identificar en la interfaz dónde se encuentra el parámetro para programarlo. Ahora, el volumen corriente, ¿qué es? Es la cantidad de aire o gas que se moviliza en cada ciclo ventilatorio. El ventilador lo mide en mililitros. También se va a denominar como volumen tidal y se programa cuando la variable control a insuflar es un volumen predeterminado. Recuerden las variables que mencionamos como en la tercera diapositiva. La variable control, la variable de fase, la variable de condición y la variable basal. Cuando sé que el operador o cuando el operador sabe cuál es la variable control que va a insuflar durante la inspiración al paciente, sabe cuál modo ventilatorio o qué parámetro necesita programar, si va a ser un volumen o si va a ser una presión. En este caso, para programar un volumen corriente, la variable control va a ser el volumen corriente. Hay unas consideraciones importantes cuando se programa este parámetro. El volumen y el flujo entregado durante la insuflación es constante. Por eso, la característica de la onda flujo-tiempo se va a ver como una morfología cuadrada, donde ese flujo entregado va a ser constante durante toda la fase inspiratoria. El ventilador mecánico va a generar un flujo inspiratorio para entregar ese volumen corriente que se ha predeterminado previamente en el tiempo inspiratorio que se ha ajustado. La presión de la vía aérea va a ser variable y va a depender de las resistencias pulmonares. El volumen corriente también va a constituir un parámetro de ventilación. Es un parámetro que nos va a ayudar a modificar los niveles de CO2. Hay una mnemotecnia muy sencilla y muy práctica que uno se puede aprender a la hora de programar y monitorizar parámetros ventilatorios. Cuando uno ventila por volumen, monitorizamos una presión. Cuando ventilamos por presión, vamos a monitorizar un volumen corriente. Y es lo que pasa en la tercera consideración que ven en su pantalla. La presión de la vía aérea es variable y va a depender de las resistencias pulmonares. Ahora, ¿cuáles son los pasos para programar un volumen corriente? Primer paso, calcule el peso predicho. Para calcular el peso predicho hay que calcular o estimar la talla del paciente y el género. Hay una fórmula muy conocida que está escrita en el artículo de los criterios de Berlín, donde discriminan las constantes tanto para hombres como para mujeres. Si ustedes se fijan ahí en su pantalla, la constante toda es la misma hasta el más. En el caso de los hombres va a ser de 50 y en el caso de las mujeres de 45.5. Talla en centímetros menos 152.4, que va a ser una constante para los dos géneros, por 0.91 más 50 para hombres más 45.5 para mujeres. Aquí les puse un ejemplo de una paciente femenina de una talla de 1.55. Despejamos toda la fórmula y para mi paciente femenina de 1.55, su peso corporal ideal va a ser de 47.8 kilos. Si lo aproximamos, 48 kilos. Incluso existen aplicaciones en las cuales se pueden, este ejemplo que les acabo de mostrar es haciéndolo en la calculadora del celular, pero existen aplicaciones donde podemos calcular de forma más rápida, como ven al costado derecho de sus pantallas y donde está señalado con la flecha azul, cómo podemos calcular de forma rápida el volumen corriente y de esta manera cuál va a ser el volumen que vamos a programar. El paso 2, entonces, ya habiendo identificado cuál es la talla de mi paciente y conociendo el peso corporal predicho para ese paciente, pasamos a la interfaz del ventilador para poder programar ese volumen corriente.
Entonces, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla de la diapositiva hay una interfaz de programación de un modo controlado por volumen de un ventilador Puritan Bennett 840. Vuelvo y repito, es importante que cada uno se familiarice con el equipo que va a manejar. Hay interfaces muy fáciles de manejar, pero hay interfaces en las cuales es muy complicado para el operador poder identificar el parámetro. Hay interfaces en donde la pantalla es touchscreen, pero hay otros donde con botones se debe programar el ventilador. Ahora, una vez identificada la interfaz de parámetros ventilatorios y habiendo identificado dónde está el parámetro que voy a programar, en este caso el volumen corriente, ustedes lo ven ahí en sus pantallas, el volumen corriente que ya está programado en la fotografía que está ahí, son 480 mililitros. Entonces, para programar el parámetro ventilatorio, el volumen corriente, nos vamos a basar en las constantes que ya conocemos. Hace unos días escuchábamos que si íbamos a ventilar un paciente bajo parámetros de ventilación protectora, íbamos a programar un volumen corriente con una constante de 6 a 8 mililitros por kilo. Pero si hablamos de ventilación ultraprotectora, la constante se va a disminuir de 4 a 6 mililitros por kilo. Y vuelvo a un ejemplo. Paciente masculino con unos 64 centímetros de talla, ya se le ha calculado previamente el peso corporal ideal, que para este paciente son 80 kilogramos, y si uno quisiera calcularlo por cada constante para tener una idea en qué volumen corriente me voy a mover con ese paciente, con un volumen mínimo de 360, que es para una constante de 6 mililitros por kilo, con un volumen máximo de 480, que es una constante de 8 mililitros por kilo. Es una forma muy práctica que uno incluso puede tener a la mano en las hojas de monitoreo de los ventiladores, y voy a decir, la tengo ahí escrita, estoy monitorizando el volumen corriente que estoy programando, y voy a decir, me estoy moviendo entre un volumen mínimo de 360 y un volumen máximo de 480 mililitros. Eso nos permite garantizar en el paciente una constante de volumen corriente de acuerdo al peso corporal ideal ya previamente calculado. El siguiente paso para poder programar de manera segura este volumen corriente es medir la presión meseta. Recuerden que la presión meseta se debe estimar por debajo de 30 centímetros de agua. Incluso he visto y he leído en literatura que mencionan que menor a 27 centímetros de agua debería ser el reporte de la presión meseta. Luego de tener el cálculo de la presión meseta, más adelante vamos a ver cómo vamos a medir esa presión meseta, calculamos la presión de distensión o el driving pressure. Recuerden que esta es la diferencia entre la presión meseta que ya se ha calculado, que ya se ha medido en el ventilador, menos el PIB que vamos a programar. Y esta debe estar menor a 15 centímetros de agua, en lo posible menor a 13 centímetros de agua. Si esa driving pressure está por encima de los 15 centímetros de agua, hay dos opciones: o disminuyo el volumen corriente, es decir, la constante, si decidí ventilar por una constante de 7 mililitros por kilo y tengo una driving pressure muy alta, pues el siguiente paso es disminuirlo a 6 mililitros por kilo. O considero optimizar los niveles de PIB. En sus pantallas ven la pantalla o la interfaz de un ventilador Hamilton S1, donde al final de la presión meseta, al final de la pausa inspiratoria, es una pausa bastante larga, al final de esta pausa inspiratoria, moviendo el cursor, vamos a poder tener el valor de la presión meseta. No se ve muy bien el número ahí, pero en el cuadrito amarillo dice 26.9. Tengo una presión meseta que se está acercando a los límites de seguridad, ¿verdad? Entonces, hay ventiladores en los cuales yo puedo medir la presión meseta simplemente haciendo una pausa inspiratoria, y el ventilador se toma el tiempo que la va a calcular, que es entre 0.5 segundos, para darnos el valor. Pero hay otros ventiladores en los cuales hay que hacer la maniobra de mantener una pausa inspiratoria. El operador es el que suelta el botón de la pausa inspiratoria, es decir, que
esto depende, esta pausa inspiratoria tan larga que ustedes ven en sus pantallas es porque el operador cuando hizo la presión meseta o mantuvo oprimido el dedo sobre la pantalla del ventilador, se le fue un poquito la mano para medir, para poder tener un valor de la presión meseta. Entonces, ¿cómo conozco la presión meseta? A través de una pausa inspiratoria. Esta es otra gráfica de un ventilador en la cual no es sino oprimir el botón de pausa inspiratoria y él automáticamente se sincroniza con el ciclo inspiratorio del paciente y me va a arrojar 3 valores importantes: la presión meseta, la distensibilidad estática y la resistencia. ¿Cuál es el siguiente parámetro a programar? Ya sabemos y ya tomamos en consideración cómo programar el volumen corriente, cuáles son los 3 pasos para poderlo programar y cómo voy a asegurarme que ese volumen corriente quedó bien programado. Perdónenme que me devuelva un poquito y recuerden siempre tomar en consideración la presión meseta y el driving pressure a la hora de programar este parámetro ventilatorio. Siguiendo con el siguiente parámetro a programar es el PIP o presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva al final de la expiración o PIP es la variable basal común en todos los modos ventilatorios. Permite mantener unidades alveolares abiertas al final de la expiración. Es la única variable que actúa en la fase expiratoria. Optimiza el intercambio gaseoso. Y hay una programación inicial recomendada para personal no entrenado en cuidado intensivo o en el manejo de los ventiladores y es de 5 a 8 centímetros de agua. Si vemos el consenso colombiano, en el consenso colombiano hacen una recomendación que en pacientes con SDRA leve a moderado, el uso de PIP se debe considerar entre 5 y 10 centímetros de agua. Si la lesión del paciente es una lesión severa, se puede iniciar con un PIP entre 10 y 16 centímetros de agua, pero con posterior titulación. Tenga en cuenta los niveles de gasimetría arterial a la hora de programar el PIP, el driving pressure y el estado hemodinámico del paciente. Recordemos que cuando utilizamos PIPs altos podemos causar alteración hemodinámica por sobredistensión excesiva del alvéolo que lleva a comprimir el capilar y por ende toda la parte hemodinámica se va a ver alterada, llevando al paciente a tornarse hipotenso y bueno, con todos los desencadenantes que suceden con los niveles de PIPs altos. La recomendación que nos menciona el consenso a la hora de titular el PIP cuando tengo trastornos de oxigenación severos y en los cuales debo garantizar en mi paciente ese alvéolo abierto para poder permitir un adecuado intercambio gaseoso, se hace a través de la titulación de PIP con el uso de la tabla de FIO2 PIP para el abordaje inicial del paciente. Y prácticamente esta es como la manera más segura que vamos a tener a la hora de titular este parámetro en los pacientes con trastornos severos de la oxigenación. Recuerden que yo les mencionaba al principio de la charla que antes de programar un parámetro ventilatorio o antes de programar el ventilador hay que tener presente una consideración importante y es la revisión de la placa de tórax. No podemos exagerar en los niveles de PIP cuando no sabemos si esa placa de tórax tiene alteración por fugas por un neumotórax que se haya ocasionado previamente a la programación del parámetro. Es muy importante tener en cuenta esas consideraciones a la hora de programar o de ajustar un parámetro en el ventilador mecánico. Pero como estamos hablando de programación inicial, lo importante es inicial con PIP entre 5 y 8 centímetros de agua y de acuerdo a gasimetría arterial, de acuerdo a mecánica ventilatoria, driving pressure, placa de tórax, estado clínico del paciente, podemos ir aumentando los niveles de PIP. Recuerden tener a la mano esta tabla a la hora de titular el PIP. Hay muchas formas de titular PIP, sin embargo, para poder titular PIP de todas las formas que existen,
se necesita que el operador esté al frente del ventilador un tiempo estimado de 40 a 45 minutos, en el cual va a haber mayor exposición del operador al paciente y no podemos arriesgarnos en este caso a que esto suceda. Si vemos esta gráfica donde está señalada con la flecha naranja, la gráfica de presión-tiempo en un ventilador AVEA y en un ventilador Puritan Bennett 840, se van a dar cuenta que en el caso del ventilador AVEA, donde está señalado con la flecha naranja, la línea azul es el asa expiratoria y la línea roja es el asa inspiratoria. Fíjense que hay como un espacio virtual entre esa línea azul y esa línea que está de base, que es la línea del tiempo. Es una curva presión-tiempo y ese espacio virtual es un espacio, pues digámoslo así, para que podamos entenderlo, donde cae la curva para evitar que llegue a cero, es decir, es ese nivel de PIB que tengo programado. Lo mismo sucede con la curva presión-tiempo que está al costado derecho de la diapositiva en un ventilador Puritan Bennett 840. Fíjense que no arranca completamente de cero, arranca del nivel de PIB que tengo programado en el ventilador. Otros parámetros que se programan cuando estamos iniciando el soporte ventilatorio del paciente es la FiO2. La FiO2 la van a encontrar en porcentaje en cada uno de los ventiladores. Está señalada con el 80% aquí en el caso del ejemplo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Para iniciar el soporte ventilatorio se inicia con una FiO2 al 100% y se va a titular de acuerdo a la saturación de oxígeno. Hay unidades de cuidado intensivo donde se puede contar con la máquina de gases dentro de la unidad. Se pueden tomar gases arteriales post-intubación del paciente y de acuerdo al reporte de gases arteriales y a los índices de oxigenación ya calculados, se puede hacer descenso progresivo de esa FiO2. De lo contrario, de no tener ese acceso cerca, se puede titular el FiO2 de acuerdo a saturación de oxígeno. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Que nuestro paciente tenga FiO2 bajas, por debajo del 50 al 60%. La relación IE. La relación IE se va a modificar de acuerdo al patrón restrictivo u obstructivo que presente el paciente. Nos vamos a enfrentar a pacientes, o incluso nos hemos enfrentado a pacientes que tienen de base antecedentes de exposición a humo de leña, exposición a tabaquismo pesado, y cuando se ventila inicialmente al paciente y en el monitoreo gráfico de la curva flujo-tiempo, por ejemplo, vemos que el asa expiratoria no llega completamente a cero, indicando que este paciente puede estar atrapando algo de aire. En ese orden de ideas, pacientes que presenten esos trastornos de atrapamiento de aire o de auto-PIB y que esa curva, esa asa expiratoria de la curva flujo-tiempo no llegue completamente a cero, me voy a devolver un poquito a la curva flujo-tiempo que vemos aquí, por ejemplo, en la pantalla del ventilador AVEA, la segunda curva, que es la curva flujo-tiempo, donde el asa expiratoria es el asa de color azul. Fíjense que ahí en la gráfica uno podría decir está llegando a cero y la inspiración arrancó sobre la línea de base. No hay trastorno de atrapamiento de aire o algo que sugiera la presencia de auto-PIB. Si no llegara a cero, si hubiese un espacio entre la línea de base y el asa expiratoria, podríamos pensar que este paciente está cursando con un nivel de auto-PIB. En ese orden de ideas, la relación IE se va a prolongar a la relación basal que tenemos previamente programada. Lo normal es que se programe en relación IE entre 1 a 2, incluso 1 a 3. ¿Qué quiere decir ese 1 a 3? En un segundo inspira y en 3 segundos va a expirar. Entre más prolongada sea la expiración en un patrón obstructivo, va a permitir desocupar o va a permitir desobstruir esas vías aéreas.
Es importante que tengan en cuenta que existen ventiladores o interfaces de programación donde no vamos a encontrar o no vamos a ver cómo se programa la relación IE directamente. En el caso del ejemplo que les muestro acá, la relación IE se va a modificar de acuerdo a la programación de la frecuencia respiratoria, a la programación del flujo, incluso a la programación del tipo de onda que se programe durante la fase inicial del soporte ventilatorio. El ajuste de esos tres parámetros, la frecuencia, el flujo y el tipo de onda, nos va a modificar la relación IE. Es decir, que en este ventilador la relación se va a modificar, se va a modificar indirectamente. Hay ventiladores en los cuales el parámetro ya está, relación IE, y el operador programa 1.2, 1.3, 1.4 de acuerdo a las necesidades del paciente. El siguiente parámetro es la frecuencia respiratoria. Y en paciente adulto se va a programar una frecuencia respiratoria entre 12 y 25 respiraciones por minuto. Hay que tener en cuenta los niveles de CO2 en sangre arterial y si tenemos monitoreo de capnografía, ya sea CO2 tiempo o CO2 volumen, la capnografía volumétrica, podemos también modificar la frecuencia respiratoria para permitir niveles normales, digámoslo así, de CO2. Sin embargo, hay pacientes o de acuerdo a cómo se encuentre el paciente y en consenso con los intensivistas de turno, vamos a permitir a este paciente hipercapnia moderada. En la siguiente diapositiva se muestra un poco más de cerca cómo se ve afectada la relación IE cuando ajusto un tipo de onda tipo rampa, un tipo de onda desacelerada, donde la relación IE que se ve ahí en la diapositiva es de 1 a 2.99 y cuando el operador cambia esa forma de onda a una onda de flujo constante, la relación IE se va a modificar a 1.6. Si ustedes se fijan, ninguno de los otros parámetros se ha modificado, solamente modificó el operador la forma de entregar ese flujo inspiratorio y al modificarlo la relación IE se vio afectada. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si mi paciente no tiene trastorno obstructivo, no necesita tener una relación IE tan larga. Si se modificó la forma de entregar el flujo, modifica entonces la frecuencia respiratoria o modifica el flujo para tratar de tener relación IE un poco más fisiológicas, de 1 a 2 o 1 a 3. La frecuencia respiratoria. Esta diapositiva simplemente es para que sepan que existe una forma de calcular la frecuencia respiratoria de acuerdo al cálculo inicial del volumen minuto. Solo es para que sepan que existe. ¿Por qué? Porque si estamos con un paciente o estamos con esos pacientes COVID donde tenemos todas las medidas de bioseguridad, donde no podemos estar sacando pues el celular para estar mirando y haciendo cálculos, sino que contamos con lo que tenemos a la mano, no podemos hacer el cálculo de esta fórmula ya para poder tener o para poder calcular la frecuencia respiratoria. ¿En qué se basa esta fórmula? En el cálculo inicial del volumen minuto. Para hombres, con una constante de 4 por la superficie del área corporal y para mujeres de 3.5 igual por la superficie del área corporal. Esta superficie del área corporal, el cálculo de esta superficie se va a dar usando la fórmula de Du Bois. Y si ustedes se fijan, la fórmula de Du Bois es una cantidad de números y constantes logarítmicas que no nos vamos a aprender para esta pandemia y poder calcular la frecuencia respiratoria de acuerdo al volumen minuto. Sin embargo, aquí puse un ejemplo para poder entender cómo se programaría la frecuencia respiratoria utilizando el volumen minuto. Volumen minuto para hombre igual a 4 por la superficie del área corporal. Entonces, haciendo el cálculo de acuerdo a la fórmula de Du Bois, entonces me dio 2.1 metros cuadrados. Entonces, 4 por 2.1 me da 8.4 litros por minuto de volumen minuto esperado para este paciente con una superficie corporal de 2.1. Un poquito enredado, ¿verdad? Ahora,
Si despejo la fórmula, recuerden que volumen minuto es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, despejo la fórmula y frecuencia respiratoria es igual a volumen minuto sobre volumen corriente y volumen minuto que me dio en la fórmula despejada anteriormente, 8.4 litros, sobre el volumen corriente que tiene programado. Aquí lo hice con el ejemplo que tenemos en la interfaz de programación que ustedes ven ahí, 480 mililitros, entonces 8.4 litros calculados sobre 480 mililitros. Fíjense que 8.4 está en unidades de litros y 480 está en unidades de mililitros. Esto lo multiplico por 1000 y me da que el cálculo de la frecuencia respiratoria basado en ese volumen minuto ya calculado es de 17 respiraciones por minuto. Vuelvo y repito, es para que sepan que existe esta forma de programar la frecuencia respiratoria de acuerdo al cálculo del volumen minuto. Sin embargo, la forma más práctica es programar una frecuencia de 12 a 25 respiraciones por minuto, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y de acuerdo a los niveles de CO2 en sangre y CO2 exhalado, si contamos con capnografía, podemos hacer de una forma más rápida la programación y el ajuste de la frecuencia respiratoria. El flujo inspiratorio. El flujo inspiratorio es otro parámetro característico que se programa en un modo controlado por volumen. ¿Qué es el flujo? Es la velocidad, es una velocidad, ¿verdad? Es una tasa de desplazamiento. Controla cuán rápido el volumen corriente es entregado. En esto también hay que tener presente que la programación del flujo se hace con base en el trastorno que tenga el paciente. Hay pacientes que van a tener trastornos de base ya instaurados, como un trastorno tipo restrictivo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa o un trastorno obstructivo por exposición. Flujos entre 40 y 60 litros y flujos entre 60 y 80 litros. Flujos altos para trastornos obstructivos. Igual, si mi paciente es un paciente pulmonarmente sano, es decir, sin antecedentes de enfermedad pulmonar conocidos, el flujo va a estar programado de acuerdo a la relación IE que quiera entregar. Si vemos este ejemplo, este flujo de 70 litros me da una relación IE de 1 a 2. El siguiente parámetro a programar es la sensibilidad. La sensibilidad la van a encontrar en algunos ventiladores como trigger o disparo. Son los tres nombres característicos de este parámetro a la hora de programarlo en X ventilador mecánico. No les puedo decir que sensibilidad es el mismo nombre que se usa en todos los ventiladores porque de un ventilador a otro va a cambiar. De hecho, hay ventiladores que no lo van a encontrar como sensibilidad, trigger o disparo, sino como inicio de la inspiración o apertura de la válvula inspiratoria, y va a ser el parámetro de sensibilidad. La sensibilidad, como variable de inicio, hace parte de las variables de fase que mencionábamos al principio de la charla. Esta variable de inicio me va a indicar cómo y cuándo iniciar la insuflación. En los modos controlados, la variable trigger va a ser el tiempo, porque en estos modos controlados, en donde no hay asistencia ventilatoria del paciente, el operador ya ha programado una frecuencia respiratoria programada en un tiempo inspiratorio ya fijado de acuerdo a la relación IE que se ha programado previamente. Me devuelvo un momento. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, no sé si de pronto en sus computadores se vea bien, pero en la barra inferior donde está la relación IE de 1 a 2, hay un pequeño fragmento de la barra pintado en verde. Ese pequeño fragmento me indica el tiempo inspiratorio total y lo que está en amarillo en esa barra me indica el tiempo expiratorio. En los modos de soporte parcial, el esfuerzo inspiratorio del paciente va a ser detectado por el ventilador mecánico a través del mecanismo de disparo, y ese mecanismo de disparo va a ser la variable de inicio para iniciar la insuflación.
¿Cuál va a ser la función de ese trigger o de esa sensibilidad o de ese disparo? Disparar la inspiración mecánica ante la demanda del paciente. ¿Y cómo lo hace? Abriendo la válvula inspiratoria. Entonces, se van a distinguir dos fases en esta variable a programar. Uno, la detección del esfuerzo inspiratorio. Dos, la apertura de la válvula. En los primeros momentos del inicio del soporte ventilatorio, no vamos a evidenciar asistencia ventilatoria del paciente. Si el paciente está bajo parámetros de sedación y relajación, el ventilador, así se programe la sensibilidad, el paciente nunca la va a disparar porque no hay esfuerzo del paciente. ¿Qué se necesita para que se pueda programar o para que se pueda, más que programar, para que se pueda activar la válvula, si la válvula inspiratoria, que haya esfuerzo del paciente? Si no hay esfuerzo del paciente, no se va a activar esta válvula. Hay dos formas de programar la sensibilidad o el trigger. Hay trigger por presión o hay trigger por flujo. Hay ventiladores que cuentan con las dos opciones. Al lado izquierdo de sus pantallas, entonces van a ver la interfaz de un ventilador Puritan Bennett 980 y la flecha en naranja nos señala que en la programación inicial de ese modo ventilatorio que el operador está programando, le da dos opciones. Lo quiere programar por presión o lo quiere programar por flujo. En este ventilador, el flujo va a estar representado por la B y un punto en la parte superior de la B. Cuando programamos trigger por presión, las unidades de presión se van a dar en centímetros de agua. Cuando programamos trigger por flujo, las unidades se van a dar en litros por minuto. ¿Qué pasa cuando programamos trigger por presión o qué sucede? Se detecta una caída de presión en el circuito externo del ventilador mecánico debido a que al inicio de la inspiración por parte del paciente. ¿Y qué pasa cuando programamos un trigger por flujo? Que el sistema va a detectar una diferencia de flujo entre la rama expiratoria y la rama inspiratoria del paciente. Es decir, a un lado de la rama del circuito va a haber un flujo menor y al otro lado de la rama del circuito va a haber un flujo mayor. Esta demanda de flujo inspiratorio va a ser superior al flujo continuo que hay basal en el circuito respiratorio. ¿Y qué va a pasar? Que se va a insuflar cierta cantidad de gas y se va a iniciar la fase inspiratoria del paciente. Programar la sensibilidad por flujo es la forma más fisiológica para que el paciente pueda disparar en el ventilador cuando empiece su fase o su proceso de transición a un modo de soporte parcial para avanzar en el proceso de descontinuación de la ventilación mecánica. No se recomienda programar sensibilidades o trigger por presión porque cuando mi paciente está en fases de transición, vuelvo y repito, a avanzar en el proceso de descontinuación del soporte ventilatorio, va a ser más difícil para el paciente poder generar una presión negativa o una caída de presión en el circuito del ventilador y que el ventilador pueda detectar esa caída de presión y abrir la válvula inspiratoria. Por lo general, esas sensibilidades por presión las utilizamos en fases de rehabilitación y acondicionamiento diafragmático y se utilizan solo durante la sesión de la terapia que se le ha hecho al paciente. Una vez terminada esa sesión de terapia, se le deja nuevamente la sensibilidad por flujo. Recomendación para programar esta sensibilidad por flujo. La sensibilidad por flujo se programa entre 1 a 3 litros por minuto. Valor de inicio, 2 litros por minuto. Es importante que se programe bien desde el principio, porque a veces se generan asincronías, o una de las asincronías más frecuentes descritas son las asincronías por una sensibilidad mal programada. Si esta sensibilidad no se programa bien desde el principio, cuando mi paciente empiece a respirar o empiece a asistir al ventilador, le va a ser muy difícil al ventilador detectar ese esfuerzo y abrir la válvula
inspiratoria. Entonces, estos son todos los parámetros que se programan o los parámetros básicos y generales que se programan en la ventilación inicial de un paciente. En esta diapositiva quiero mostrarles la gama de ventiladores que hay en el mercado. Hay muchos ventiladores y estos ventiladores de última generación cuentan con el monitor, cuentan con la posibilidad de que el operador pueda observar en las pantallas el monitoreo gráfico, que la interfaz sea amigable para poder programar los parámetros ventilatorios. Y si ustedes se fijan que de una interfaz a otra, ahí cambia mucho la programación, es decir, la ubicación de los parámetros ventilatorios. Por eso es importante que el operador, la persona que vaya a programar el ventilador mecánico, se familiarice con su interfaz y sepa cuál es el botón que va a manipular. Esto podría volvernos locos, ¿verdad? Uno diría, con tanta gama de ventiladores, tal vez con tanta ausencia de personal, va a ser muy difícil apoyarnos tal vez en los especialistas expertos en el manejo de estos ventiladores. Es importante mantener la calma y hacer las cosas de manera pausada, que nos permitan hacer y tener un pensamiento crítico al respecto y poder programar el ventilador de forma segura. En esta última diapositiva les dejo un resumen de parámetros ventilatorios o cada uno de los parámetros ventilatorios que hemos mencionado durante toda la charla. Cómo vamos a programar el volumen corriente, cuál va a ser nuestro valor objetivo y nuestro valor inicial, 6 mililitros por kilo del peso predicho. Ya vimos cuáles son cada uno de los pasos para programar de forma segura este volumen corriente. Recuerden lo que les dije, si vamos a ventilar por volumen, monitoricemos esa presión. ¿Qué presión? La presión pico, que no exceda los 35 centímetros de agua. Recuerden también tener en cuenta la medición de la presión meseta. Si su ventilador le permite hacer una pausa inspiratoria o medir la pausa inspiratoria, mídala desde el primer momento para conocer con qué mecánica ventilatoria va a arrancar y si está ventilando su paciente bajo parámetros seguros. Recuerden que debe estar por debajo de los 30 centímetros de agua. PIB inicial de 5 a 8, titule de acuerdo a gasimetría arterial y de acuerdo a la tabla de FIO2 PIB. FIO2 inicial 100%, en lo posible poder llevar a nuestro paciente al 60% de la FIO2. Relación IE 1, 2 y ya de acuerdo al trastorno que tenga el paciente se va a modificar esa relación IE. Flujo inspiratorio se va a modificar según relación IE y si no, el ventilador no tiene la opción de modificarlo de acuerdo a la relación IE, de 40 a 60 litros por minuto. La sensibilidad por flujo en 2 litros por minuto. Muchas gracias.